Y vamos ahora sí a una comunicación telefónica porque está en línea aguardando y agradecemos este contacto del Contador Público Nacional Carlos Sánchez para tener, bueno, ese cable a tierra informativo, actualización sobre diversos temas impositivos. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Carlos, el tema de impuesto a las ganancias, un tema que queríamos charlar en el día de hoy, es un tema de los recurrentes dentro de lo que es el sistema impositivo argentino. Comentanos si hay algunas novedades. La semana pasada nos trajiste algunas actualizaciones en cuanto a prórroga y demás, pero es un tema no menor hoy por hoy para el contribuyente argentino, ¿no? Sí, efectivamente, José, como decís vos, es un tema recurrente. Yo lo vengo, digamos, sosteniendo esto y pregonando de alguna manera desde el año 2011, hace 6 años que vengo insistiendo que hay que corregirlo, que hay que modificarlo. Pareciera que recién las autoridades y algunos partidos políticos de la Argentina se están dando cuenta de que la presión tributaria excede las posibilidades de la gente y que se necesita una reforma impositiva rápida, sí, urgente, y justamente por ese motivo me parecía que era prudente que habláramos en este momento, por cuanto, como todos sabemos, tenemos elecciones en octubre, sí, el tiempo está transcurriendo, seguramente que de acá a octubre no se hará nada, y después de las elecciones va a haber un impasse ahí de 25, 30 o 40 días como para ponernos en órbita nuevamente, y mi temor es que las modificaciones que supuestamente deberían hacerse entren en vigencia a partir del 1 de enero del 2018 y no dentro del año en curso, porque si pudieran sacar las modificaciones antes de fin de año, se le puede dar retroactividad al 1 de enero del 2017. Esto implicaría que cuando tengamos que hacer las próximas declaraciones juradas de este gravamen, tengamos un impuesto más razonable. Claro. Por supuesto que, como siempre decimos, el gran problema de nuestro país por el momento, entre otros problemas que tenemos, por supuesto no es el único, pero sí es importante, es el déficit fiscal. Claro. Evidentemente que disminuir la carga tributaria significa recortar gastos. Eso no es resorte mío, deberá el Estado ver por dónde empieza y cómo y cuándo comienza a recortar gastos, pero sí es ya necesario, si se quiere salir del estancamiento económico que venimos padeciendo desde hace aproximadamente 5 o 6 años, es disminuir la presión fiscal y en consecuencia debemos modificar, entre otros gravámenes, indudablemente el impuesto a las ganancias. Ya tenemos en primer lugar un mínimo no imponible que para los trabajadores autónomos, para la gente que no trabaja en relación de dependencia, es ridículo. La declaración jurada que terminamos de hacer por el año 2016, el mínimo no imponible era 42.318 pesos para el año. Repito, 42.318 pesos para un año. En mi modesta opinión, este mínimo debería elevarse a no menos de 300.000 pesos anuales, lo que estaríamos dando un mínimo no imponible de 25.000 pesos mensuales. Claro. Es decir, que con esa suma un trabajador autónomo no pague impuestos. La otra corrección imprescindible que hay que hacer es corregir la escala. La escala hace 23 años que no se corrige. Repito, 23 años. La escala comienza con un impuesto que va del 0 al 10.000 pesos. Es decir, que después de, cuando excedemos los 42.318 pesos, si la utilidad que nos queda para gravar está entre 0 y 10.000 pesos, el impuesto es el 6%. El segundo tramo de la escala es 10.000 a 20.000, 14%. Así sucesivamente va creciendo y cuando excede los 120.000 pesos, 120.000 pesos anuales, esto es 10.000 pesos por mes,
la escala es del 35%. En mi opinión, para corregir esto necesita como mínimo agregarle un cero. Es decir, de 0 a 100.000, de 100.000 a 20.000, y cuando el último tramo de la escala tendría que ser 1.000.000 de pesos, 1.200.000. Sí. ¿Se entiende? Sí, Carlos, esto que vos estás manifestando, lo vengo escuchando hace tiempo y la verdad que no es solamente un fundamento tuyo, es de muchos, pero la verdad es que siempre la zanahoria está un poquito más lejos. Digo, la reforma impositiva no nos llega a los argentinos. La verdad que es una picardía porque uno de los pesos, digamos, más contradictorio que tiene la economía argentina es el sistema impositivo casi arcaico que tenemos, y vos sos uno de los pocos profesionales que insistís constantemente desde hace años que esto hay que cambiarlo, ¿no? Sí, fíjate que siguiendo con el tema impuesto a la ganancia, Sí. otra cosa que hay que corregir es el ajuste por inflación. Sí. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Hoy compramos una sembradora y nos cuesta 1.000.000 de pesos. Sí. La amortización, es decir, el desgaste, la depreciación que se puede computar como gasto de esa sembradora es un 10% anual. Es decir, que si el costo de esa herramienta es de 1.000.000 de pesos, podemos deducir 100.000 pesos. Claro. Ahora pasan 3 años, 4, 5, 6 años y siempre deducimos 100.000 pesos. Resulta que transcurrido 3, 4, 5, 6, 7 años en este país, esa sembradora nueva, de la misma marca y modelo, cuesta 3 millones. Sí. De manera que la depreciación debería ser 300.000 pesos y no 100.000. Sí. ¿Me explico? Sí. Y el otro ajuste es con respecto a las existencias finales. La evaluación de las existencias finales nos hacen dar ganancias que no existen. Sí. Un ejemplo concreto, si un productor agropecuario tiene al inicio de la actividad 100 terneros, que por el régimen de evaluación que da la FIP tienen que evaluarlos y valen, un ejemplo, 4.000 pesos, y al final del año esos terneros valen 5.000 pesos, para la FIP ganó 1.000 pesos. Claro. Sí. Ahora, esos terneros pesan 150 kilos o 160 kilos cuando inicia el ejercicio y al final tiene 100 terneros de 150 a 160 kilos que no han cambiado de categoría. ¿Por qué? Porque los otros los engordó, los vendió y volvió a comprar. Claro. Y al evaluarlos al precio de cierre de ejercicio, hay una diferencia entre el inicio y el cierre de 1.000 pesos por ternero, le genera nada más ni nada menos que 100.000 pesos de ganancia. Sí. Es decir, 100 terneros por 1.000 de ganancia, 100.000 pesos de ganancia. Y con eso solo ya estaría pagando más o menos un 30%. Sí. Con lo cual tiene que vender unos cuantos terneros para hacer frente al impuesto, con lo cual se pierde su capital de trabajo. Sí. Porque no es solo el capital de trabajo fijo, es decir, la tierra, la herramienta, también está el capital movible, que es la hacienda. Sí. Si no tiene hacienda, ¿qué va a producir? Y lo último que quiero remarcar es que las actualizaciones no tienen que depender del Poder Ejecutivo, que normalmente delega estas cosas en la Administración Federal de Ingresos Públicos, sino que tienen que ser por ley. Así como se aumenta ahora las asignaciones a los jubilados y pensionados, que es por ley, y cada 6 meses se le actualiza, del mismo modo tienen que actualizarse los mínimos no imponibles, las escalas, etcétera, en el impuesto a las ganancias. Tiene que ser automática, no tiene que depender del humor de un gobierno o de un político. Al estar consensuadas en el Congreso y fijadas por ley, se necesita otra ley para cambiarla. Claro. Buena propuesta esta última, Carlos, como para que haya un compromiso y nadie la pueda modificar o hacerse el pícaro en aumentar el rango de contribuyente para este impuesto, ¿no? Sí, o dejarlo congelado, como lo han dejado congelado durante
Sí, sí. muchos años, Sí. con lo cual han ampliado la base de imposición. Sí, sí, sí. O sea, hay mucha más gente que contribuye y con montos superiores. ¿Por qué? Porque no ha habido actualización. ¿Por qué? Porque la actualización no se ha fijado por ley. Ujú. Carlos, desde ya muchísimas gracias por esta actualización, por por estos temas que son de extrema realidad. Pero lo que vos decías al inicio del programa, que vos decías, bueno, espero que si hay una modificación se contemple los tiempos de cuándo entra en vigencia para tomarlo como retroactividad al 2017. Así que es un tema no menor, porque en la práctica por ahí retrasa, se puede modificar y se anuncia con bombos y platillo eso, pero en la práctica no se produce ese beneficio para el contribuyente. En este ejercicio, sino en el claro, próximo. sí, Y aparte, la última cosa, sí, José, sí. El último detalle, tenemos que eliminar el impuesto denominado al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, denominado impuesto al cheque, que se creó por una situación de emergencia y que fue felizmente superada esa situación de emergencia, debe eliminarse. Si no se elimina lo menos que debe hacer, y ahí es cuando se vincula con el impuesto a las ganancias, lo que pagamos por el impuesto al cheque debe tomarse como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Ahí estaría. Propuestas, temas inherentes a la realidad. Carlos, desde ya muchísimas gracias.